Oremos, hermanos. Señor, una vez más agradecemos el que nos permitas estar aquí para escuchar tu palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús que ella convence el corazón de cada uno de nosotros, Señor, y que nos anime y nos impulse, Señor, a responder en gratitud y en compromiso a lo que hoy escuchemos. En el nombre de Cristo lo suplicamos. Amén. Bien, hermanos, la reflexión en esta tarde es una reflexión muy corta, muy pequeña, pero que esperamos que traiga edificación a nuestro corazón, edificación a nuestras vidas y podamos responder, como decía en oración, a lo que el Señor tiene para nosotros. Y el título de este sermón es Reivindicación y Desafío, y está basado precisamente en el pasaje de Lucas 18, 15 al 17, que habla sobre los niños, y en el pasaje de Segunda de Reyes 5, donde leímos la historia de Naamán. Y como todos sabemos, el día de hoy, en todos los rincones del país, se está llevando a cabo la celebración del niño, ¿no? Esta celebración que data ya desde 1924, por ahí, y en la que algunos de nosotros, algunos de los niños en nuestro contexto, comenzaron desde el jueves, ¿no? Porque no hubo clases el viernes, lo celebraron el jueves, y así se han seguido hasta el día de hoy. Fiesta aquí, fiesta allá, risas, abrazos, besos, porras y demás cosas para celebrar a los pequeños, ¿no? No importa que el día termine en medio a veces de chipotes, de berrinches, de empachos, porque les damos muchísimas cosas de comer. Pero el caso es celebrar, ¿no? El caso es celebrar la llegada de esos seres que en su momento trastornaron nuestros horarios, nuestras relaciones, nuestros hábitos, a veces hasta nuestro sueño. Y a pesar de todo aquello, su llegada ha sido una gran bendición para nosotros. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, dice el salmista. Y dicho de esta manera, por supuesto que suena muy bonito y nos llena de risas y de buenos recuerdos y de buenos momentos. Pero porque los tiempos que vivimos y el contexto de la mayoría de nosotros es así, relativamente tranquilo y sin tantos sobresaltos. Pero la vida de millones de niños en todo el mundo y a través de muchos siglos ha sido muy diferente a lo que nosotros vivimos hoy. Ha sido triste, ha sido humillante, dolorosa, por decirlo menos. Pero el día de hoy trataremos de encontrar en la palabra de Dios la manera en la cual nuestro Señor Jesucristo dignifica y reivindica a los niños, nombrándolos poseedores del reino de los cielos. Y al mismo tiempo, en ese mismo pasaje, nos desafía a nosotros como adultos para que nos volvamos como niños. Para que al volvernos como niños podamos ser admitidos en ese mismo reino del cual los niños, dice su palabra, son los poseedores, son los dueños. Y en primer lugar, en este pasaje del Evangelio de Lucas, en el capítulo 18, dice así: traían a él los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos les reprendieron. Mas Jesús llamándolos dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. En primera instancia, a nosotros no nos parecería sorprendente una declaración así como la del Señor. Pero en los tiempos de Jesús era muy diferente. El pueblo de Israel pertenecía al Imperio Romano y ser niño en la antigua Roma realmente representaba un gran riesgo. En primer lugar estaba la costumbre romana que pasaba por la aceptación del padre hacia el recién nacido. Porque cuando nacía un niño se colocaba al bebé en el suelo
Y si el padre lo levantaba y recorría la casa con él en brazos, significaba que lo aceptaba y que ese niño formaría parte de la familia de ahí en adelante sin ningún problema, con todas las bendiciones y con todas las situaciones que eso implicaba. Pero también, si lo dejaba en el suelo, es que no lo consideraba aceptable. Y entonces podrían colocarlo a la puerta de su casa, donde se quedaba hasta que alguien lo adoptaba o moría. La primera vez que yo leí esta situación pensé que era una exageración, ¿no? Pero hay bastantes documentos que nos hablan de esto, no como una práctica rara, tampoco generalizada, pero sí frecuente. Imagínense, no cabe en nuestra cabeza en este tiempo en nosotros saber que alguien deja un niño así, o lo oímos y nos escandalizamos, ¿verdad? En ese tiempo no era así. Y si alguien por alguna razón recogía a ese niño, regularmente era con el fin de que en determinado tiempo pudiera utilizarlo como esclavo o en la prostitución. Séneca, aquel filósofo que hemos escuchado algunas veces, decía: matamos a los seres con malformaciones, ahogamos a los niños enfermizos y débiles, y no actuamos así por ira o por enfado, sino solamente por separar lo saludable de lo defectuoso. Esa era la forma de pensar. Ese era el contexto en el que vivían los niños de ese tiempo. Y cuando los niños tenían la fortuna de crecer dentro de un hogar, aún así eran considerados insignificantes en la escala de honor y de relevancia en la sociedad. No tenían derechos, eran dependientes y totalmente vulnerables, totalmente sujetos a la autoridad de sus padres, que en cualquier momento podían venderlos o deshacerse de ellos de cualquier manera. Así era la situación en ese tiempo. Pero Jesús irrumpe en la historia, e irrumpe como un niño pequeño, vulnerable, débil, y transforma toda la situación. Ya cuando crece, Jesús actúa diferente. Y tanto en los versículos de Lucas que acabamos de leer, como en sus pasajes paralelos de Mateo y de Marcos, se relata prácticamente el mismo suceso. Mientras algunas madres, tal vez emocionadas por la fama de aquel singular personaje, o tal vez cautivadas y sensibilizadas porque habían tenido la oportunidad de escuchar un mensaje de amor y de esperanza directamente del mismo Jesucristo, tratan ellas por todos los medios de llevar a sus hijos delante del Señor para que los bendiga, para que les diga algunas palabras de las que ellas han escuchado y las han dejado maravilladas. Quieren llevar a sus hijos cerca de Él. Pero cuando intentan llegar al Señor, entre ellas se interponen unos brazos fuertes y musculosos que pertenecen a los discípulos, ¿no? Que cual guardaespaldas de nuestro tiempo los apartan y no les permiten acercarse. Dice una versión: y los discípulos se indignaron. Tal vez sabiendo que los niños son juguetones, que son distraídos, que son inquietos y que muy posiblemente van a interrumpir a Jesús. El pasaje no nos dice qué estaba haciendo Jesús. Tal vez estaba en el clímax de una de sus predicaciones y entonces ellos no querían que los niños pasaran y que lo interrumpieran. Se indignan y se interponen entre ellos y el Señor. Y lo hacen seguramente porque ellos estaban convencidos de que eso es lo que deberían de hacer. Porque eso era totalmente natural para ellos. Las cosas importantes, las cosas de cierta relevancia, son para los adultos, no son para los niños. Y tal vez creían también que el Señor se mostraría complacido con ellos y les diría: ¡ay, qué bueno que detuvieron ahí a los niños porque me venían a interrumpir! Pero por el contrario, el Evangelio de Marcos nos dice que el Señor se indignó con ellos y les dijo:
Dejad a los niños venir a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. El Señor no solamente les permite el acceso a Él, sino que dice en los diferentes pasajes que los tomaba en sus brazos, los cargaba, los bendecía, oraba por ellos. Es decir, les daba una atención que nadie en su sano juicio en ese tiempo podía hacer con alguien que no fuera de su familia. Eso hacía el Señor. Un pasaje anterior en Marcos, cuando los discípulos están discutiendo entre ellos quién será el mejor, quién será el mayor. Dice que el Señor se acerca, los sorprende y les dice: ¿qué disputaban entre vosotros? Y ellos no responden nada, avergonzados, callados, no dicen nada porque sabían que se estaban disputando esta situación, quién iba a ser el mayor de ellos. Pero entonces lo que hace el Señor Jesús es tomar un niño, sentarse primero, tomar un niño y ponerlo en medio de ellos. Lo pone en el centro y les dice: el reino de los cielos es de los niños. Aunque documentos importantes para los judíos como la Torá, el Talmud, etcétera, exhortan a los padres a cuidar a los niños, lo cierto es que en la práctica, como dijimos anteriormente, los niños eran considerados insignificantes y eran menospreciados y marginados. Pero es hasta que Jesús, de manera práctica y no solo teórica, no solo porque lo decían esos libros, sino de manera práctica, se ocupa de ellos y reivindica su posición entre los demás diciendo: de ellos es el reino de los cielos. La sociedad en todo este tiempo ha avanzado demasiado. Hay muchas instituciones que se dedican al cuidado de los niños, hay muchas leyes, etcétera, etcétera. Pero aún así la tarea dista mucho de cumplirse. Leía que en nuestro país solamente 1.6 millones de niños son abandonados o están abandonados en este momento. Han sido dejados en iglesias, en parques, en botes de basura, en baños públicos. La realidad sigue siendo muy diferente a la que, gracias a Dios, nosotros vivimos. Pero creo que también nosotros deberíamos reflexionar mucho en este pasaje y en este ejemplo de Jesús. Y reflexionar en torno a nuestra iglesia aquí en primer lugar. ¿Hasta qué punto nosotros, conscientes o no de ello, de manera intencional o sin darnos cuenta, activa o pasivamente, estamos obstaculizando el paso de los niños para ocupar un lugar preferente en la iglesia del Señor? ¿Hasta qué punto estamos obstaculizando, tal vez en nuestra casa, con nuestra incongruencia? Hablando de amor, de perdón, y teniendo a los ojos de ellos un testimonio totalmente diferente. ¿Qué hacemos que estamos obstaculizando, como decía, el lugar preferente que el Señor le ha conferido a los niños en su iglesia? Nosotros, aquí como miembros de la iglesia, estamos totalmente abiertos y dispuestos a que su presencia en las distintas actividades y en los cultos sea más continua y a veces nos inquiete. ¿Podemos ser más tolerantes? ¿Podemos reconocer que como niños son inquietos y pueden generarnos algunas molestias? ¿Estamos dispuestos a tolerarlos? ¿O a las primeras de cambio estaremos buscando a mis hermanos diáconos para que con una mirada les exijamos que callen a aquel niño, ¿no? Que le digan a su mamá que salga, que lo pasen a su salón, que se vaya caminando a su clase, que no ande caminando por aquí? ¿Cómo es posible? Cuando a veces el pequeñito tiene 1 año y medio. Claro que la disciplina es importante en la iglesia. Y se enseña con amor.
pero también la tolerancia, pero también la guía amorosa de nosotros. No olvidar que los adultos somos nosotros. Pasan estas situaciones y a veces los diáconos son los malos de la película, ¿no? Porque como en la historia de Jesús, pues les toca tomar el papel de guardaespaldas, ya no de una persona, sino de lo que se está diciendo y salir y llevar a los niños a tal lado. Pero ¿qué creen ustedes que diría Jesús de esto? ¿A él le importaría que a lo mejor algún niño aquí estuviera jugando con su cochecito o algo así? ¿Él rechazaría a estos niños? ¿Él pediría que salieran? Claro que estamos en un tiempo diferente. Gracias a Dios tenemos espacios donde pueden estar. Pero tampoco tenemos por qué negarles el que puedan estar también entre nosotros. Pocos años después del ejemplo de Jesús, el testimonio de los cristianos en su relación con los niños y en muchas otras cosas más sería tan importante y tan impactante, que dio paso a que una carta muy bella dirigida a un tal Diogneto haya pasado a la posteridad y nos permita ahora, después de casi 2000 años, ver el impacto que provocaba el testimonio de estas personas y precisamente el estilo de vida que llevaban los cristianos de ese tiempo. Esta carta decía, entre otras cosas, que los cristianos de ese tiempo eran muy raros, que vivían fuera de su patria y se comportaban como ciudadanos de ahí, que compartían el pan y los alimentos, pero no compartían la cama ni la esposa, que engendraban y procreaban hijos, pero no los abandonaban, que se hacían cargo de ellos y los cuidaban. Infinidad de cosas que esta carta muestra del testimonio que tenían estos cristianos en su relación con los niños. En segundo lugar, este pasaje, después de exhortarnos a poner a los niños en el centro de la iglesia, en segundo lugar también es un desafío para los adultos. Un desafío para los adultos y en particular para los discípulos que se encontraban con él en aquel momento. Dice en la versión Reina Valera: dejad a los niños, venid a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Pero hay otras versiones que nos hacen ver un poco de manera diferente este texto. Dice la nueva traducción viviente: dejen que los niños vengan a mí y no se los impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Otra versión diría: dejen a los niños venir a mí y no los detengan, pues el reino pertenece a los que son como estos niños. Por eso digo en este segundo punto que es un desafío para nosotros como adultos volvernos como niños. El pastor Edesio Sánchez Cetina es un pastor presbiteriano de una larga trayectoria y que ha tenido muchos estudios. Dice que a partir de este versículo él trató de buscar unos ejemplos en la Biblia donde esta metáfora de ser como un niño se pudiera apreciar de una manera clara. Y entre otros tantos ejemplos encontró el de Naamán, la lectura que hicimos. Naamán, que dice la lectura que era un general del ejército de Siria. Las continuas y grandes victorias que había obtenido lo hacían un personaje de mucho prestigio en su medio. Pero todo ese poder y ese prestigio no había podido evitar que adquiriera una enfermedad que asolaba toda esa región por aquellos días: la lepra. Y relata la historia que Naamán lleva a trabajar a su casa
para que ayude a su esposa, a una niña israelita que había sido tomada prisionera en una de las tantas batallas que habían librado. Y esa niña, esa pequeña niña, le dice a su ama: si mi patrón quisiera ir a ver al profeta de mi pueblo, él lo sanaría. Y dice el pastor Edesio que la lógica del adulto es la que impera aquí cuando seguimos con el pasaje. Dice, en lugar de ir con la niña y preguntarle todo respecto a este asunto, ¿qué es lo que hace Naamán? Va directamente con su rey y le dice lo que ha dicho esta muchacha. O sea, no tengo que hablar con ella, voy directamente con el rey. Y en esa misma lógica, su rey le dice, pues ¿sabes qué? Lleva estos regalos y este dinero y dile al rey de Israel que te contacte con el profeta, ¿no? Que haga lo necesario para que sanes. Es decir, de rey a rey. No necesitamos niños, pues si nosotros somos los importantes. Y esto, cuando se entera el rey de Israel, esto hace que él truene los dedos porque dice, ¿y yo cómo lo voy a sanar? ¿Acaso soy yo Dios? Pues, no tengo el poder para hacer esto. Pero el que sí se entera es Eliseo y le dice, no te preocupes, cuando llegue el general o cuando llegue Naamán, le dices que venga a verme. Y en efecto, llega Naamán y se presenta con Eliseo. Pero Eliseo ni siquiera sale a recibirle, manda a su secretario y le dice el secretario, dice Eliseo que vayas y te zambullas 7 veces en el río Jordán y serás limpio. Esto, por supuesto, enfurece al general que está acostumbrado a que lo reciban con todo honor, con toda pompa y que la gente más importante sea la que lo atienda, ¿no? Porque dice, ¿quién se cree que soy para que mande un secretario y que me mande a meterme en el Jordán, teniendo en mi país mucho mejores ríos que este? Y entonces emprende el camino de regreso hacia su casa, enojado, molesto. Pero por fortuna escucha a sus acompañantes que le dicen, pues ya estás aquí, ¿cuál es el problema? Pues métete, ¿no? Si te hubiera puesto alguna cosa más difícil, estoy seguro que lo harías, pues ya métete. Dice la palabra de Dios que se zambulle 7 veces y queda limpio. Dice que su piel queda como la piel de un niño. Y al ver esta maravilla, cambia no solo su piel, sino su corazón. Cambia su actitud y toda esa soberbia, toda esa autosuficiencia, esos aires de superioridad y demás, los dejas de lado y se convierte en alguien humilde. Aquel general arrogante, soberbio, ahora dice, reconozco que no hay Dios en toda la tierra más que el Dios de Israel. Y todavía más adelante, en 2 versículos, 4 veces se llama a sí mismo tu siervo. Así le dice a Eliseo, tu siervo, refiriéndose a él mismo. Tu siervo, tu siervo, tu siervo. Aquí el siervo ahora soy yo, dice Naamán. Ser como niños no se trata de que un adulto se transforme o se comporte como alguien inmaduro, ni como alguien incapaz de distinguir con claridad entre el bien y el mal. No se trata de infantilismo ni de ingenuidad, sino se trata de integrar a nuestra vida de adulto las actitudes de amor, de humildad que tienen los niños. Así Naamán, al igual que un niño se exhibe como aquel que confía absolutamente y sencillamente en Dios. Y lo hace porque no tiene nada de qué valerse.
Se da cuenta que ningún logro, ninguna posesión, ningún atributo, lo que sea, nada le puede ayudar o dar algún valor. Todo lo que tenía, la fama, el poder, el prestigio, no le sirvió de nada. Él recibió la salvación y la sanidad solamente como un regalo extraordinario. Y lo recibió con agradecimiento, con alegría y con confianza, con fe. Y eso mismo quiere el Señor, que nosotros recibamos nuestra salvación con alegría, con agradecimiento, como un regalo del cual no tuvimos nada que hacer para recibirlo. La niña prisionera de guerra de Naamán, arrancada de su tierra y de su familia para ser llevada a otra tierra y entre otra gente para servir a alguien desconocido, tenía las suficientes razones para odiar a Naamán. Todas las razones para desear su mal. Pudo haber callado y dejar que Naamán siguiera enfermo y que muriera de lepra. Pero actuó como niña, sin envidia, sin odio, sin coraje. Y le dijo a la esposa de Naamán: si fuera a ver al profeta de mi tierra, al profeta de mi Dios, él lo sanaría. La palabra del Señor entonces, hermanos, nos desafía a reflexionar y a replantearnos en algunas situaciones, por supuesto, el lugar que los niños ocupan en nuestra vida familiar, en nuestra vida dentro de la iglesia y en nuestra sociedad. Nos obliga a reflexionar y a replantearnos las respuestas que nosotros damos como adultos hacia ellos. Pero también esta misma palabra entonces nos desafía a incorporar en nuestras actitudes de adultos, en nuestra forma adulta, actitudes y expresiones clásicas de los niños, representadas en el amor, la humildad, la vulnerabilidad, hacernos vulnerables, para honra y gloria de nuestro Dios. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, porque tu palabra nos ha hablado hoy. Te suplicamos, Padre nuestro, que también actúe en nosotros, porque estamos seguros que, como tú dices, ella no vuelve vacía. Que a partir de hoy nuestra relación con los más pequeños, con los vulnerables, sea diferente, Señor. Que podamos colocarlos en el lugar preferente que tú les pusiste. Y que esto podamos hacerlo también, Señor, mediante la obra que tú hagas en el corazón de cada uno de nosotros, para que podamos también, Señor, nosotros ser como niños. Que podamos alejar de nuestro corazón esa malicia, esas actitudes que con el tiempo fuimos aprendiendo, fuimos incorporando y fuimos instalando en nosotros en forma de hábitos, y que ahora se nos dificulta separarnos de ella. Suplicamos tu gracia, tu perdón y tu ayuda para cada uno de nosotros. En el nombre precioso de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.